Me llamo Jedediah y vi a un hombre roto comprar la dignidad de una mujer por un plato de comida y un techo en el otoño del 75. Fue el trato más injusto y más honesto que presencié en mi vida. Uno de esos pactos silenciosos que la frontera sella con necesidad en lugar de tinta. Lo que nació de la desesperación en aquel almacén polvoriento de Redemption Creek cambió a dos almas que se creían perdidas para siempre. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Y hazme saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en estos recuerdos. Si quieres oír más historias de las que forjaron el oeste, de esas que no se cuentan en los libros, suscríbete al canal. Todo comenzó con un trozo de papel y un martillo. Silas Blackwood, un hombre al que las montañas habían despojado de palabras y amabilidad, entró en el almacén general como si empujara el mismo viento helado que soplaba desde las rocosas. Era un hombre grande, tallado en la misma madera dura y solitaria de los pinos que lo rodeaban, y su rostro era un mapa de batallas perdidas, tanto en la guerra como en su propio corazón. Nadie en Redemption Creek sabía mucho de él, solo que vivía aislado, que su mirada pesaba como una piedra y que solo bajaba de su cabaña cuando la necesidad lo obligaba. Sin decir una palabra, clavó una nota en el tablón de anuncios, con golpes secos y definitivos. Se busca ama de llaves para cabaña en la montaña, paga justa, trabajo duro. Silencio que dejó a su paso fue más ruidoso que cualquier murmullo. Un vacío lleno de desconfianza y de las historias que el pueblo inventaba sobre el salvaje de la montaña. Fue entonces cuando la puerta del almacén se abrió de nuevo, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a helar a Vance. Si Silas era una tormenta contenida, ella era la calma antes de la misma, aunque por dentro estuviera rota. Viuda, con un embarazo de 7 meses que su chal raído no podía ocultar, y con la dignidad como única posesión, se movía con una delicadeza que no pertenecía a aquel lugar. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una chispa de la educación que había recibido en el este, un mundo que ya parecía un sueño lejano. Las mujeres del pueblo, lideradas por la mirada afilada de la señora Gable, la esposa del reverendo, bajaron la voz, pero sus juicios flotaban en el aire como el polvo. Para ellas, el ara era una vergüenza, un recordatorio del fracaso de su marido en las minas. Y ahora, allí estaba, caminando, directa hacia el anuncio del hombre que todos temían. El ara se detuvo frente al tablón, leyendo las toscas palabras de Silas. No levantó la vista hacia él de inmediato, sino que pareció sopesar el peso de esa frase, trabajo duro, contra el peso de la caridad humillante y las noches de hambre. Silas, que no se había movido de junto al mostrador, la observó. Su mirada recorrió su figura, deteniéndose en la curva de su vientre con una mezcla de fastidio y una casi imperceptible punzada de algo parecido a la responsabilidad. Una mujer embarazada era una complicación, un problema que no había previsto y que no deseaba. Estaba a punto de decir algo, de anular la oferta, cuando ella finalmente se giró. No había súplica en su rostro, solo una determinación silenciosa y frágil. Sus miradas se encontraron en el tenso silencio del almacén, y en ese cruce se selló el trato. No hizo falta ni una sola palabra. Él vio su necesidad, y ella vio en él su única escapatoria. Silas asintió una sola vez, un movimiento brusco y casi imperceptible. Se dirigió al dueño del almacén, un hombrecillo nervioso llamado Peterson, y pagó por adelantado un mes de harina, café y carne salada, arrojando las monedas sobre el mostrador con un sonido metálico y definitivo. Luego se giró hacia la puerta sin mirar atrás, dando por sentado que el ara lo seguiría. Por un instante, ella se quedó inmóvil, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda, cada una
un pequeño puñal de juicio. La señora Gabel carraspeó, un sonido cargado de desaprobación. El ara respiró hondo, agarró la pequeña maleta que contenía todo su mundo y caminó hacia la puerta. Al cruzar el umbral, el viento del otoño la golpeó, pero ya no se sentía sola en su deriva. Ahora estaba atada al destino de aquel hombre silencioso, un extraño que era, a la vez, su carcelero y su única salvación. Para entender a Silas Blackwood, hay que saber que no siempre fue un hombre de la montaña. Antes de que la guerra le arrancara las palabras y el corazón, era un muchacho de granja en Ohio, con las manos encallecidas de trabajar la tierra y los ojos llenos de ese tipo de esperanza sencilla que solo crece bajo un cielo abierto. No soñaba con grandes hazañas ni con riquezas, solo con el ciclo de las estaciones, una buena cosecha y una vida tranquila. El hombre que entró en aquel almacén era la sombra de ese muchacho, un eco endurecido por el tiempo y el dolor. Alguien que había aprendido de la peor manera que la tierra que te da la vida también puede convertirse en tu tumba. Había en él una quietud que no era paz, sino la calma de un campo de batalla después de que todo se ha perdido. Era un hombre que había enterrado a su verdadero yo mucho antes de poner un pie en Redemption Creek. Conoció a su esposa, Sarah, en una feria del condado, en un día de sol brillante que parecía hecho a la medida de su sonrisa. Ella era hija del herrero, con una risa que sonaba como campanillas y unas manos que, aunque fuertes, sabían ser delicadas. Silas, que nunca había sido un hombre de muchas palabras, simplemente le ofreció una manzana acaramelada y la miró de una forma que lo decía todo. Bailaron esa noche bajo un toldo iluminado por faroles, y en el torpe vaivén de sus cuerpos se selló una promesa silenciosa. No hubo cortejos elaborados ni poemas, solo el reconocimiento mutuo de dos almas sencillas que habían encontrado su hogar en el otro. Para un hombre como Silas, el amor no era una tormenta, sino un puerto seguro, un lugar donde podía bajar la guardia sin temor a que las olas lo arrastraran. Construyeron su vida juntos en la pequeña granja que Silas había heredado. Eran años de trabajo incesante, desde antes del alba hasta mucho después del anochecer, pero era un cansancio bueno, de esos que se curan con una cena caliente y el calor de un cuerpo al lado en la oscuridad. Sarah convirtió la tosca casa de madera en un hogar, con cortinas cosidas a mano y el olor constante a pan recién hecho. Silas aprendió a leerle los pensamientos en el gesto de sus manos o en la curva de su cuello mientras remendaba su ropa a la luz de una vela. Eran una unidad, dos partes de un todo, que funcionaba con la precisión silenciosa de la naturaleza. Hablaban de tener hijos, de ampliar el granero, de envejecer juntos en el porche, viendo pasar el mundo sin necesidad de formar parte de él. Y entonces llegó su hijo, Daniel, un niño pequeño y ruidoso que llenó la casa de una alegría que Silas no sabía que le faltaba. Verlo, dar sus primeros pasos en la tierra que él mismo labraba, le dio un sentido de permanencia, de raíces que se hundían más profundo que cualquier roble. Por primera vez, Silas se sintió algo más que un granjero. Era un padre, un protector, el guardián de un futuro frágil y precioso. Le enseñó al niño el nombre de los pájaros y a distinguir las nubes que traían lluvia. En esos momentos, acunando a su hijo en brazos o sintiendo su pequeña mano en la suya, el duro caparazón que el mundo le había impuesto se resquebrajaba, revelando una ternura que solo Sarah y Daniel conocieron. Era un hombre completo, anclado a su tierra y a su familia, y creía que nada podría arrancarlo de allí. Pero el mundo exterior, con sus guerras y sus discursos encendidos, siempre encuentra la forma de colarse hasta en el rincón más aislado. Silas se alistó en el ejército de la Unión no por patriotismo ciego, sino por una mezcla confusa de deber y el viejo anhelo de escapar de una vida que, a veces,
Sentía demasiado pequeña. Se despidió de Sara una noche de verano, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían indiferentes a su dolor. Le prometió que volvería, que era solo un paréntesis, un mal trago que había que pasar. Ella le entregó un pequeño camafeo de plata con su retrato, y él se lo colgó al cuello, sintiendo el frío del metal como un presagio. La imagen de su rostro, bañado por la luz de la luna, y el llanto silencioso de su hijo en la cuna, fue lo último que vio de su mundo antes de marchar hacia el infierno. La guerra lo vació. No fueron solo las batallas, el estruendo de los cañones o la visión de hombres cayendo a su lado. Fue el día a día, la mugre, el hambre, la crueldad constante y sin sentido. Aprendió a matar sin pensar y a vivir sin sentir. La guerra le enseñó que la vida era barata y que las promesas no valían nada frente a una bala. El muchacho de Ohio, que se maravillaba con el ciclo de las cosechas, murió en algún campo embarrado de Virginia. En su lugar creció un hombre silencioso, de mirada vacía, que aprendió a construir un muro alrededor de su alma para que nada más pudiera entrar. La única luz en esa oscuridad eran las cartas de Sara, que llegaban manchadas y arrugadas, pero que olían a hogar. Esas cartas eran su ancla. Las leía una y otra vez en la penumbra de la tienda de campaña, con el sonido de la lluvia o los lamentos de los heridos como música de fondo. La caligrafía de Sara, a veces temblorosa, le contaba las pequeñas cosas, que Daniel ya decía a papá que la cosecha de maíz había sido buena, que lo extrañaba con un dolor que le partía el alma. Silas guardaba cada una de ellas en una bolsa de cuero, junto al camafeo. No respondía a menudo, las palabras se le habían secado por dentro. ¿Cómo explicarle el horror que veía cada día? ¿Cómo decirle que el hombre que se fue ya no existía? Se limitaba a aferrarse a sus cartas, a la esperanza de que, al volver, el simple hecho de estar en casa sería suficiente para resucitar al hombre. ¿Ma qué fue? Un día, las cartas dejaron de llegar. Al principio Silas se dijo que era por el caos de la guerra, que el correo se había perdido. Pero pasaron las semanas, y luego los meses, y el silencio desde Ohio se hizo más ensordecedor que cualquier batalla. Un miedo frío, mucho peor que el miedo a morir, comenzó a crecer en su interior. Se imaginaba 1000 desgracias, pero su mente, entrenada para la supervivencia, se negaba a aceptar la peor de ellas. Siguió luchando, siguió marchando, pero ahora lo hacía como un autómata, impulsado solo por la necesidad desesperada de volver a casa y descubrir que todo era una pesadilla, que su familia lo estaba esperando, que el silencio era solo una mala pasada del destino. El viaje de regreso, una vez terminada la guerra, fue una tortura. Caminó la mayor parte del camino, un espectro con uniforme raído, entre otros miles de espectros que intentaban encontrar el camino de vuelta a una vida que ya no les pertenecía. Cada milla que lo acercaba a Ohio aumentaba la tensión en su pecho. El paisaje que atravesaba, devastado y lleno de cicatrices, era un reflejo de su propia alma. Cuando finalmente llegó a su tierra, a la vista de la granja, un alivio momentáneo lo invadió. La casa seguía en pie, el granero parecía intacto. Por un instante se permitió creer que todo estaba bien, pero al acercarse notó el silencio, la hierba crecida, la ausencia de humo en la chimenea. Un silencio de abandono, de muerte. Fue un viejo vecino quien le contó la verdad, con la mirada baja y la voz quebrada. La difteria, una plaga que se había llevado a tantos ese invierno. Sara había luchado, pero cuando el pequeño Daniel cayó enfermo, ella no se separó de su lado, y la enfermedad se la llevó a ella también. Murieron con una semana de diferencia, meses atrás. Silas escuchó las palabras sin pestañear, no gritó, no lloró, no hizo una sola pregunta. Simplemente asintió, dio las gracias al vecino
y caminó hacia su casa vacía. Empujó la puerta y el olor a encierro y a vida estancada lo golpeó. Sobre una pequeña silla de madera había un caballo de trapo que él mismo le había hecho a su hijo. Se quedó allí, en el umbral, mirando ese juguete, y su mundo se detuvo para siempre. En ese momento, Silas Blackwood murió por segunda vez. La primera muerte, la del muchacho inocente, había ocurrido en el campo de batalla. La segunda, la del hombre que aún albergaba una chispa de esperanza, ocurrió en el umbral de su propia casa. Vendió la granja por una miseria, sin siquiera recoger las pocas pertenencias que quedaban dentro. No quería recuerdos, no quería nada que lo atara a un pasado que ya no era más que un pozo de dolor. Con el poco dinero que obtuvo, compró un caballo, un rifle y algunas provisiones, y cabalgó hacia el oeste. No buscaba una nueva oportunidad ni fortuna. Buscaba el olvido. Buscaba un lugar tan grande y tan vacío que pudiera contener su pena sin que ésta se desbordara. Las montañas rocosas le ofrecieron exactamente eso. Un silencio majestuoso e implacable, una soledad tan absoluta que hacía eco a la que sentía en su interior. Se construyó una cabaña con sus propias manos, un refugio tosco y funcional, sin adornos ni comodidades. Aprendió a cazar, a poner trampas, a leer el lenguaje del viento y la nieve. Hablaba más con su caballo que con cualquier ser humano. Las pocas veces que bajaba a algún asentamiento, lo hacía por necesidad, intercambiando pieles por sal, harina y munición. Su rostro se curtió, sus manos se volvieron aún más ásperas y sus ojos adquirieron la lejanía de quien mira constantemente el horizonte, no esperando algo, sino asegurándose de que nada se acerca. El camafeo de plata seguía colgado de su cuello, oculto bajo capas de ropa. Se había deslustrado con los años, y el cierre estaba atascado por el óxido y la falta de uso. Nunca lo abría. No necesitaba ver el rostro de Sara para recordar su dolor. El peso frío del metal contra su pecho era suficiente. Era una penitencia, un recordatorio constante de su fracaso. Se culpaba por haberse ido, por no haber estado allí para protegerlos. El camafeo no era un tesoro, era una lápida en miniatura que llevaba consigo a todas partes, la prueba física de que todo lo que había amado había sido destruido. Y se juró a sí mismo que nunca más permitiría que nadie se acercara lo suficiente como para construir algo que pudiera volver a perder. Durante más de una década cumplió esa promesa. La soledad se convirtió en su armadura. Mantuvo al mundo a raya con su silencio y su mirada impenetrable. La gente de los pueblos cercanos, como Redemption Creek, inventaba historias sobre él, que era un forajido, un desertor, un loco. A él no le importaba. El miedo y la desconfianza de los demás eran un muro más que lo protegía. Se había convencido a sí mismo de que no necesitaba a nadie, de que la autosuficiencia era la única forma de evitar el dolor. Se convirtió en una criatura de la montaña, tan salvaje y solitario como los osos y los lobos con los que compartía el territorio. Había olvidado por completo cómo ser un hombre entre los hombres. Por eso, cuando vio a Elara Vance, embarazada y sola, parada frente a su anuncio, algo se removió en su interior. No fue compasión, o al menos no la reconoció como tal. Fue una punzada de fastidio, de irritación. Una mujer, y además a punto de dar a luz, era la encarnación de todo lo que había perdido y de la responsabilidad que se había jurado no volver a asumir. La fragilidad de ella era un espejo de la suya propia, una que mantenía oculta bajo capas de dureza. Un niño. La idea de un niño en su cabaña era como invitar a un fantasma a sentarse a su mesa. Era una complicación, un recordatorio viviente de un mundo que había dejado atrás, un mundo de afecto, cuidado y vulnerabilidad. Así que el hombre que clavó esa nota en el tablón no era simplemente un ermitaño buscando ayuda.
Era un exiliado voluntario, un viudo que se negaba a llorar, un padre que había perdido su futuro. Era un alma en ruinas que había elegido el aislamiento como forma de supervivencia. No sabía que, al aceptar a aquella mujer desesperada bajo su techo, no estaba contratando a una simple ama de llaves. Estaba abriendo una grieta en el muro que con tanto esmero había construido durante años, y el Ara, sin saberlo, estaba a punto de entrar en el corazón de un hombre que creía que ya no tenía uno, un lugar tan oscuro y silencioso como la noche más profunda en las montañas. El otoño se desangraba en invierno, y con él la distancia entre Silas y el Ara comenzó a encogerse no por palabras, sino por la simple fuerza de la costumbre. Los días se tejían con una rutina silenciosa y predecible. Él salía antes del alba, un espectro que se desvanecía en la penumbra helada y regresaba al anochecer, trayendo consigo el olor a pino y a nieve. Ella, por su parte, había transformado el caos de la cabaña en un orden sereno. El aire ya no olía solo a cuero y a pólvora, sino también a pan, recién hecho y a hierbas secas colgadas de las vigas. Comían en silencio, como siempre, pero el espacio entre ellos en la tosca mesa de madera ya no se sentía como un abismo, sino como un río tranquilo que ambos dudaban en cruzar. No hablaban de sus pasados ni de sus miedos, pero en la forma en que él le dejaba la silla más cercana al fuego, o en cómo ella le servía el café justo como a él le gustaba, sin haberlo preguntado nunca, se estaba escribiendo una historia diferente. El Ara fue la primera en dar un paso, aunque fuera uno pequeño y frágil. Un día, sobre la mesa, apareció una pequeña taza de loza con una ramita de siempreviva, la única flor que se atrevía a desafiar las primeras heladas. No era un adorno vistoso, apenas una mancha de color en la penumbra de la cabaña, pero para Silas fue como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación que llevaba años a oscuras. Se quedó mirándola un largo rato, con el abrigo todavía puesto y la nieve derritiéndose en sus hombros. No dijo nada, por supuesto. Las palabras eran un territorio extranjero para él, pero al día siguiente, junto a la estufa, el Ara encontró un montón de leña de pino, la más seca y la que ardía más despacio, cuidadosamente apilada para que no tuviera que salir a buscarla. Era su forma de decir, lo he visto. Era su forma de responder a la flor. Estos pequeños intercambios se convirtieron en su lenguaje secreto. Ella remendó un desgarro en su vieja chaqueta de piel de oso, y él apareció días después con una cinta de seda azul, del color del cielo antes de una tormenta. La dejó sobre la mesa, junto al plato de ella, como si fuera un objeto sin importancia que se le hubiera caído del bolsillo. El Ara la tomó y la ató a su cabello al día siguiente. Cuando Silas la vio, apartó la mirada rápidamente, pero no antes de que ella notara un leve enrojecimiento en sus mejillas curtidas. Eran dos almas heridas aprendiendo a bailar en la oscuridad, con pasos torpes y vacilantes, sin atreverse a tocarse, pero cada vez más conscientes de la presencia del otro. La tensión no nacía del conflicto, sino de la posibilidad, de la pregunta silenciosa que flotaba entre ellos. ¿Qué era aquello que estaban construyendo sin darse cuenta? La primera grieta en su frágil paz no vino de dentro, sino de fuera. Las provisiones empezaban a escasear y Silas tuvo que bajar a Redemption Creek. Fue solo, insistiendo en que el camino era demasiado peligroso para ella en su estado. El Ara lo vio partir desde la ventana, una figura solitaria a caballo contra un cielo gris plomizo, y sintió una punzada de un miedo que no era solo por ella misma. En el pueblo, Silas se enfrentó al muro de siempre, las miradas de reojo, los silencios que caían a su paso. Pero esta vez era diferente. Las miradas no eran solo para él. Eran preguntas mudas sobre la mujer que vivía en su cabaña. Lo sintió en la forma en que el señor Peterson,
el dueño del almacén, evitaba sus ojos, y sobre todo en la sonrisa afilada de la señora Gable cuando se cruzó con él a la salida. La esposa del reverendo no era mujer de guardarse sus juicios. Se detuvo frente a Silas, con su séquito de damas del pueblo como un coro de cuervos, y dejó caer su veneno con la dulzura de la miel. «Espero que la pobre señora Vance se encuentre bien», dijo, con una falsa preocupación que no engañaba a nadie. Debe ser duro para una mujer en su condición vivir tan alejada de la decencia y la guía espiritual. Las palabras flotaron en el aire helado, cargadas de insinuaciones. Todos esperaban que Silas, el salvaje de la montaña, gruñera o la ignorara. Pero en su lugar, algo se endureció en su mirada. Se irguió, pareciendo aún más grande de lo que era, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. La señora Vance tiene toda la decencia que necesita, y más protección de la que usted podría imaginar. Se giró y se marchó, dejando a la señora Gable con la palabra en la boca y una expresión de asombro en el rostro. El viaje de vuelta a la montaña fue una tormenta silenciosa dentro de la cabeza de Silas. Había defendido a Elara no por una promesa a un muerto, sino por un instinto que brotaba de un lugar mucho más profundo y peligroso. Se había expuesto, había reclamado un lugar a su lado que no le correspondía, y eso lo aterraba. Cuando llegó a la cabaña, estaba más callado que de costumbre, si eso era posible. Elara notó la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula mientras descargaba las alforjas. Ella le sirvió una taza de caldo caliente y sus dedos se rozaron por un instante cuando él la tomó. Fue un contacto fugaz, casi imperceptible, pero ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado. Esa noche, la distancia entre ellos en la mesa volvió a parecer un abismo, pero ahora estaba lleno de las palabras que él había pronunciado en el pueblo y del miedo a lo que esas palabras significaban. La naturaleza, como si quisiera reflejar la tormenta que se gestaba entre ellos, desató su propia furia. La primera gran ventisca del invierno llegó sin previo aviso, un muro blanco y aullante que borró el mundo exterior y los encerró en la cabaña. Durante días, el único universo que existió fueron esas 4 paredes de madera y el rugido incesante del viento. La proximidad forzada se convirtió en una tortura exquisita. Cada movimiento, cada respiración del otro, resonaba en el pequeño espacio. Silas pasaba horas afilando sus cuchillos o reparando sus trampas, con una concentración feroz que era una forma de escape. Elara cosía ropa para el bebé que estaba por llegar, sus manos moviéndose con una calma que desmentía el latido acelerado de su corazón. El silencio ya no era cómodo. Estaba cargado de electricidad, de todo lo que anhelaban y temían decir. Fue durante el tercer día de encierro cuando la vieja herida de guerra de Silas decidió recordarle su presencia. Una esquirla de metralla alojada en su pierna, que solía molestarle con el frío, se inflamó de repente. Empezó con un dolor sordo y terminó en una fiebre alta que lo postró en su catre, temblando y delirando. Por primera vez desde que se conocían, Elara vio al hombre de la montaña completamente vulnerable. El muro de autosuficiencia se había derrumbado, y detrás solo quedaba un hombre que sufría. El miedo inicial de ella dio paso a una determinación feroz. Aquel hombre, fuera lo que fuese para ella, era el único que se interponía entre ella y la muerte en aquel paraje olvidado. No iba a dejarlo caer. Superando su propio recelo, se arrodilló junto a su catre. Él estaba ardiendo. Le quitó las botas con esfuerzo y le subió la pernera del pantalón. La piel alrededor de la vieja cicatriz estaba roja e hinchada. Usando los conocimientos de herboristería que su padre le había enseñado, preparó un cataplasma de corteza de sauce para la fiebre y musgo para la infección. Mientras trabajaba, con las manos temblorosas pero firmes,
Él murmuraba en su delirio nombres de batallas, lugares olvidados y, una y otra vez, un nombre de mujer, Sara. La palabra era un susurro roto, lleno de una angustia tan profunda que a Elara se le encogió el corazón. Aquel hombre silencioso llevaba un océano de dolor dentro, y ella acababa de asomarse a su orilla. Lo cuidó durante 2 días y 2 noches, sin apenas dormir. Le cambiaba los paños fríos de la frente, le obligaba a beber sorbos de té de hierbas y le limpiaba la herida con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de su entorno. En su delirio, una vez, él la agarró de la muñeca y sus ojos, nublados por la fiebre, se fijaron en los de ella. «No te vayas», susurró, con una voz que no era la suya, sino la de un hombre más joven y asustado. «Sara, no me dejes otra vez». Elara no se soltó. Se quedó a su lado, sintiendo el pulso febril bajo sus dedos, y le respondió en un susurro: «No me iré, estoy aquí». No sabía a quién le estaba hablando él, pero sabía a quién le respondía ella. En esa habitación oscura, con la ventisca rugiendo fuera, se rompió una barrera invisible. Ella ya no era solo su ama de llaves, y él ya no era solo su patrón. Cuando la fiebre finalmente cedió, Silas se despertó débil y desorientado. Lo primero que vio fue el rostro de Elara, dormitando en una silla junto a su catre, con evidentes signos de agotamiento. La cabaña estaba en perfecto orden. El fuego crepitaba suavemente y un guiso olía desde la lumbre. Se dio cuenta de que ella lo había cuidado, lo había salvado. La vergüenza y una extraña gratitud lucharon en su interior. Nunca nadie, desde Sara, lo había cuidado de esa manera. Nunca se había permitido ser tan vulnerable. Cuando ella se despertó y sus miradas se encontraron, no hizo falta decir nada. Él asintió levemente, un gesto cargado de un peso que ambos entendieron. Ella le ofreció una sonrisa cansada, la primera sonrisa genuina que le había dedicado. Esa noche, la atmósfera en la cabaña había cambiado por completo. La ventisca amainaba y el silencio ya no era tenso, sino íntimo. Estaban sentados cerca del fuego, él todavía convaleciente en su catre, ella en su silla de siempre. Para llenar el silencio, Elara sacó su pequeño libro de poemas encuadernado en cuero, su único tesoro. Con voz suave, comenzó a leer en voz alta. No eran poemas de amor apasionado, sino de paisajes, de estaciones, de la belleza melancólica de las cosas sencillas. Silas cerró los ojos y escuchó. La voz de Elara, culta y serena, era como un bálsamo en su alma llena de cicatrices. Por un momento, no era el ermitaño de las montañas, sino el muchacho de granja de Ohio que escuchaba el murmullo del viento en los maizales. La lectura se convirtió en un ritual nocturno mientras la ventisca los mantenía cautivos. Él nunca pedía que leyera, pero esperaba en silencio a que ella abriera el libro. Y ella leía, no para él, sino para ambos, creando un pequeño espacio de belleza y calma en medio de la nada. Una noche, ella leyó un poema sobre un roble solitario que resistía las tormentas. Cuando terminó, hubo un largo silencio, roto solo por el crepitar del fuego. Silas abrió los ojos y la miró. «Sigue», dijo con la voz todavía ronca. Fue la primera vez que le pedía algo que no fuera una tarea. Fue una súplica, una admisión de necesidad. Elara sintió que su corazón daba un vuelco. Asintió y buscó otro poema, pero sus manos temblaban ligeramente. Pero la intimidad, como una planta delicada, necesita espacio para crecer, y la cabaña se estaba volviendo demasiado pequeña para los sentimientos que florecían en ella. Cuando la ventisca finalmente cesó y un sol pálido se asomó entre las nubes, la realidad volvió a golpear la puerta. El mundo exterior existía, y con él el pueblo, los juicios y los pasados que ambos arrastraban. La mañana después de que la tormenta terminara,
Silas se levantó como si nada hubiera pasado. La vulnerabilidad de la fiebre había desaparecido, reemplazada por su máscara de dureza habitual. Volvió a su rutina, a sus silencios, como si quisiera borrar los días de encierro, como si la cercanía que habían compartido hubiera sido un sueño febril. Elara sintió esa retirada como una bofetada. El hombre que le había suplicado que siguiera leyendo había desaparecido, y en su lugar estaba de nuevo el extraño de la montaña. La distancia que él interpuso era más fría que cualquier ventisca. Evitaba su mirada. Sus respuestas volvieron a ser monosílabos, y el espacio en la mesa se sintió de nuevo como un campo de batalla abandonado. Ella no entendía. ¿Había hecho algo mal? ¿Se arrepentía él de haber mostrado su debilidad? La esperanza que había comenzado a anidar en su pecho se marchitó, dejando un dolor sordo y confuso. Intentó hablarle una tarde, preguntarle si se encontraba completamente recuperado, pero él la interrumpió con un gesto brusco, diciendo que tenía que revisar las trampas antes de que anocheciera. La puerta se cerró a su espalda, dejando a Elara sola con el silencio y la sensación de haber perdido algo que ni siquiera sabía que tenía. Tensión se volvió casi insoportable. Ya no era la tensión de la posibilidad, sino la del rechazo. Vivían bajo el mismo techo, compartían el mismo aire, pero estaban a millas de distancia el uno del otro. Silas se sentía un cobarde. La ternura de Elara había abierto una grieta en su armadura, y por ella se colaban todos los fantasmas que había intentado mantener a raya. El recuerdo de Sara, el dolor por su hijo, la culpa por no haber estado allí. Cuidar de Elara, sentir algo por ella, le parecía una traición a su pasado, y sobre todo lo aterraba la idea de volver a construir algo solo para que la vida se lo arrebatara de nuevo. La soledad era un dolor conocido, un refugio seguro. El amor, en cambio, era un territorio inexplorado y lleno de peligros. Elara, por su parte, llegó a una conclusión dolorosa. Aquel hombre era incapaz de sentir. La amabilidad que le había mostrado durante su enfermedad era solo eso, el pago de una deuda por haberle salvado la vida. No había nada más. Era una entonta por haber creído que la flor, la cinta o los poemas significaban algo. Estaba atrapada en aquella cabaña, atada a un hombre de piedra, y lo único que podía hacer era esperar a que naciera su hijo y a que la primavera le permitiera marcharse. Comenzó a planear su huida en silencio, guardando cada pequeña sobra de comida, calculando cuánto necesitaría para llegar al próximo pueblo. La delicadeza que le había enseñado a él parecía haberse perdido para siempre. Un día, mientras limpiaba una de las pocas cajas que Silas guardaba bajo su catre, buscando un trozo de tela para remendar una manta, sus dedos tropezaron con algo duro y metálico. Era una pequeña caja de madera de nogal. Dudó un instante, pero la curiosidad y una especie de desesperación la vencieron. La abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había unas cuantas cartas atadas con una cinta, un mechón de cabello rubio de un niño y una vieja fotografía de regimiento, descolorida por el tiempo. La tomó con cuidado, acercándola a la luz de la ventana. Eran un grupo de hombres jóvenes con uniformes de la Unión, con rostros serios y miradas perdidas. Y entonces su corazón se detuvo. En la segunda fila, de pie junto a un Silas mucho más joven, con una sombra de sonrisa en los labios que lo hacía casi irreconocible, estaba él, su marido, Thomas Vance. Llevaba el mismo uniforme, la misma mirada desafiante y esperanzada que ella recordaba también. El aire se le escapó de los pulmones. No podía ser. Era una casualidad imposible, una broma cruel del destino. Miró de nuevo la foto, luego el rostro del hombre que dormía en el catre de al lado, y las piezas encajaron con un chasquido doloroso y terrible.
el acuerdo, la paga justa, la protección en el pueblo. Nada había sido una casualidad, todo era una mentira. Silas la conocía, o al menos conocía al hombre al que ella había amado, y se lo había ocultado todo ese tiempo. La cabaña, que había sido su refugio, se convirtió de repente en la jaula más sofisticada que jamás hubiera imaginado. Y la tensión, que había estado hirviendo a fuego lento, estaba a punto de estallar. El mundo de Elara se partió en dos. Sostenía la vieja fotografía con unos dedos que ya no sentía suyos, mientras el corazón le martilleaba en los oídos, ahogando el sonido del viento que siseaba fuera de la cabaña. No era una sombra, no era un parecido. Era él, Thomas, su Thomas, con la misma media sonrisa arrogante que ella había amado y maldecido a partes iguales. Y a su lado, más joven pero inconfundible, estaba Silas, el hombre de piedra, el ermitaño silencioso, el extraño que la había rescatado. De repente, cada gesto, cada palabra no dicha, cada trozo de leña seca dejado junto al fuego, se tiñó de un significado oscuro y retorcido. No era bondad lo que había recibido, era una deuda, no era un refugio lo que había encontrado, era una penitencia, y ella era el instrumento de la misma, una carga heredada de un fantasma. La rabia, fría y afilada como un trozo de hielo, subió por su garganta pero no gritó. La educación que había recibido en el este, esa que parecía tan inútil en la frontera, le sirvió para una última cosa: contener el caos que amenazaba con desbordarla. Se levantó de la silla con una calma antinatural. Caminó hasta la mesa donde Silas limpiaba un rifle con movimientos metódicos y dejó la fotografía sobre la madera. No dijo nada. No hizo falta. El suave sonido del daguerrotipo al chocar con la mesa fue como un disparo en el silencio de la cabaña. Silas se detuvo en seco, con la mano a medio camino de pulir el cañón del arma. Levantó la vista, primero hacia la foto, luego hacia el rostro de Elara, y en sus ojos, por primera vez, ella no vio dureza, sino la desolación de un hombre atrapado en su propia trampa. Hay silencios que gritan más que cualquier tormenta, y el que cayó entre ellos en ese momento fue uno de ellos. Silas dejó el rifle a un lado, con una lentitud infinita, como si cada movimiento le pesara una vida entera. Sus hombros, normalmente rectos y desafiantes, parecieron encorvarse bajo el peso de esa pequeña imagen de plata y estaño. No intentó negarlo, no buscó una excusa, simplemente la miró, y en esa mirada estaba toda la confesión. Era la mirada de un hombre que había corrido hasta el fin del mundo para escapar de su pasado, solo para encontrárselo sentado a su mesa, sirviéndole el café cada mañana. El salvaje de la montaña, el hombre que no le temía a nada, parecía de repente un niño, asustado ante el juicio de la única persona cuya opinión había empezado a importarle. «Servimos juntos», dijo finalmente, y su voz sonó extraña, como si las palabras fueran piedras que tuviera que arrancar desde lo más profundo de su ser. «En el 43 de Infantería de Ohio. Thomas. Era un buen hombre. Hablaba mucho de ti. Decía que eras lo único que le daba sentido a todo aquel infierno». La confesión no llegó como un torrente, sino como un goteo lento y doloroso, cada palabra medida, cada recuerdo desenterrado con esfuerzo. No la miraba a ella, sino a un punto indefinido más allá de la ventana, como si estuviera viendo los campos de batalla de Virginia en lugar de los pinos cubiertos de nieve. Estaba abriendo una puerta que llevaba cerrada más de una década, y el aire que salía de ella olía a pólvora, a sangre y a promesas rotas. Contó la historia de la promesa, no como un acto heroico, sino como lo que fue: el murmullo desesperado de dos hombres jóvenes rodeados de muerte, aferrándose a la idea de que algo de ellos sobreviviría. Se lo habían prometido a un tercero, un muchacho de Iowa que agonizaba en el barro,
y luego se lo prometieron el uno al otro. Si yo caigo, busca a mi familia, asegúrate de que estén bien. Una frase simple, forjada en el miedo, que se había convertido en una cadena que lo había atado durante años. Mientras hablaba, Elara vio al hombre que había detrás del mito. No un monstruo, sino un superviviente aplastado por la culpa. Alguien tan herido que había confundido el aislamiento con la paz y el silencio con la fuerza. Luego vino la parte más difícil, la que explicó su huida. Habló de su regreso a casa, de la granja vacía, del silencio donde antes había risas. Su voz no se quebró, pero se volvió tan fina como un hilo de hielo, a punto de romperse. Cuando encontré mi casa vacía, el mundo dejó de tener sentido. Me convertí en un fantasma. ¿Y qué puede ofrecerle un fantasma a los vivos? Fue entonces cuando Elara comprendió la profundidad de su exilio. No había huido solo del mundo, había huido de sí mismo, del hombre que había sido, del padre y el marido que ya no podía ser. La promesa a Thomas se convirtió en un fracaso más, en una larga lista de fracasos, el más pesado de todos porque aún podía haberla cumplido, pero no tuvo las fuerzas para hacerlo. Cuando terminó, el fuego crepitaba en la chimenea, indiferente al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Silas levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Cuando pusiste un pie en ese almacén, no sabía quién eras, lo juro, pero luego, cuando dijiste tu nombre, todo volvió. El rostro de Thomas, la promesa, mi propia cobardía, y no supe qué hacer. Estaba atrapado. Decirte la verdad era admitir que te había fallado a ti y a él. Callarme era más fácil. En esa última frase estaba el corazón de todo el asunto. Silas había elegido el camino del silencio, el que mejor conocía, sin darse cuenta de que cada día que pasaba, cada gesto compartido, convertía ese silencio en una mentira cada vez más grande y más cruel. La confesión de Silas no trajo alivio, sino una claridad dolorosa. Para Elara, la historia de su sufrimiento no borraba la traición. De hecho, la hacía peor. No había sido un objeto de caridad, sino algo mucho más complejo, el recordatorio viviente del honor perdido de un hombre. Cada taza de café que le había servido, cada remiendo que había cosido en su ropa, no habían sido actos de cuidado mutuo, sino parte de una farsa silenciosa. El frágil capullo de confianza y afecto que había empezado a sentir por él se marchitó en un instante, quemado por la verdad. Se sintió estúpida, ingenua. Había confundido la compasión con el afecto y la piedad con el respeto. Así que todo este tiempo, susurró ella, y su voz era apenas un soplo de aire helado. Todo ha sido por él, por una promesa aún muerto. No era una pregunta, era una acusación. Se levantó y se alejó de la mesa, buscando distancia, como si el aire alrededor de Silas se hubiera vuelto irrespirable. Se abrazó a sí misma, sintiendo el movimiento de su hijo nonato en su vientre. De repente, la protección que Silas le había ofrecido se sentía como una jaula construida con buenas intenciones y viejas deudas, pero una jaula al fin y al cabo. Y ella no había escapado del juicio del pueblo para convertirse en la prisionera de la conciencia de un hombre. Silas no se movió. Vio cómo la distancia crecía entre ellos. Un abismo que sus palabras, en lugar de cerrar, habían abierto de par en par. Había pasado años construyendo muros para que nadie pudiera hacerle daño, y ahora se daba cuenta de que el único prisionero dentro de esos muros era él mismo. La había perdido. En el mismo instante en que había confesado la verdad para intentar liberarse, la había perdido para siempre. Vio en el rostro de Elara no solo el dolor de la traición, sino algo peor, la decepción. Ella había empezado a ver al hombre que podía ser, no al fantasma en el que se había convertido, y él acababa de demostrarle que el fantasma seguía al mando.
La decisión de Elara fue tan silenciosa y firme como su llegada. Sin decir una palabra más, se dirigió a su pequeño rincón de la cabaña y comenzó a recoger sus escasas pertenencias. Sus movimientos eran deliberados, sin la prisa de la ira ni la vacilación de la duda. Dobló sus pocas prendas y las guardó en la pequeña maleta de viaje. Tomó su libro de poemas, aquel que le había leído en las noches de ventisca, y lo sostuvo por un momento antes de meterlo también. Cada gesto era una declaración. No podía quedarse. Su dignidad, lo único que le quedaba en el mundo, no le permitía vivir bajo el techo de una mentira, por muy compasiva que ésta fuera. Silas la observaba inmóvil desde la mesa. Una parte de él, la parte salvaje y asustada que lo había gobernado durante años, le gritaba que la dejara ir. Era más fácil. La soledad era segura. Pero otra parte, una que había despertado con la llegada de ella, una que recordaba lo que era sentir algo más que dolor, le suplicaba que la detuviera. Sin embargo, las palabras no salían. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que había sido un cobarde? Ya lo sabía. Que se quedara. No tenía ningún derecho a pedírselo. Se quedó allí, paralizado por su propio fracaso, viendo cómo la única luz que había entrado en su vida en más de una década se preparaba para abandonarlo. Elara se puso el chal raído sobre los hombros, una armadura insuficiente contra el frío que la esperaba fuera, pero una armadura al fin contra la humillación que sentía dentro. Se detuvo un instante, con la mano en el pomo de la puerta, y miró la cabaña. El lugar que había transformado de una guarida de cazador en algo parecido a un hogar. El olor a pan, el calor del fuego, la pequeña flor en el alféizar de la ventana. Todo parecía ahora parte de un decorado, de una obra de teatro en la que ella había sido la única actriz que no conocía el guión. El dolor era tan agudo que casi la dejó sin aliento, pero enderezó la espalda. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. «Le agradezco el techo y la comida, señor Blackwood», dijo, con una formalidad que era más cortante que cualquier insulto. «Pero mi hijo no nacerá en una casa construida sobre la piedad y los secretos». Usar su apellido fue un golpe deliberado, una forma de restablecer la distancia que él mismo había creado con su silencio. Ya no eran Silas y Elara, dos almas solitarias encontrándose en la inmensidad. Volvían a ser el señor Blackwood y la señora Vance, patrón y empleada, extraños unidos por un contrato que acababa de romperse de la forma más dolorosa posible. La palabra piedad quedó flotando en el aire, un veredicto final sobre todo lo que habían compartido. Antes de que él pudiera encontrar una respuesta, ella giró el pomo y abrió la puerta. Una ráfaga de viento helado y nieve entró en la cabaña, apagando la calidez del fuego y trayendo consigo la dura realidad del mundo exterior. Por un instante, la silueta de Elara se recortó contra el blanco cegador del paisaje invernal, una figura pequeña y frágil, pero con una determinación de acero. Parecía una locura, un suicidio, una mujer a punto de dar a luz, sola, en medio de la nada, con el invierno apretando con toda su furia. Pero para ella, el frío de la montaña era preferible al frío de una mentira. Era una elección entre morir libre o vivir en una jaula dorada de compasión. Y entonces dio un paso y cruzó el umbral. La puerta no se cerró de golpe, sino que quedó entreabierta, balanceándose suavemente con el viento, como una invitación a que él la siguiera, a que dijera algo, a que hiciera algo. Pero Silas se quedó petrificado en su silla, viendo cómo la nieve comenzaba a cubrir las huellas de ella, borrando su presencia como si nunca hubiera estado allí. Se quedó solo en la cabaña, con el eco de sus últimas palabras, la fotografía sobre la mesa y un frío en el pecho que ninguna chimenea podría calmar jamás. La revelación había llegado y con ella la elección.
Pero la elección no había sido suya, sino de ella. Y ahora, por primera vez en muchos años, Silas Blackwood tenía que decidir si seguiría siendo un fantasma o si lucharía por una vida que creía haber perdido para siempre. El aire helado que entró por la puerta abierta fue como un presagio. Justo cuando Elara daba el primer paso hacia la nieve, la figura de un hombre a caballo apareció al final del sendero que bajaba de la montaña. No era un vecino ni un viajero perdido. Era un hombre con la ropa demasiado pulcra para aquel paraje, con unos ojos pequeños y calculadores que barrieron la escena con una avidez mal disimulada. Era Marcus Vance, el hermano del difunto marido de Elara, un hombre al que solo movía el olor del dinero y la oportunidad. Había llegado desde el este, atraído por los rumores de una posible herencia, y encontró algo mucho más inmediato que reclamar: la vulnerabilidad de una viuda a la que podía despojar de todo, empezando por su honor. Se bajó del caballo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca de depredador que ha encontrado a su presa acorralada. Marcus ignoró por completo a Silas, que seguía siendo una estatua de sombra en el interior de la cabaña. Se dirigió directamente a Elara, su voz untuosa y falsa, resonando en el silencio de la montaña. «Hermanita», dijo, arrastrando la palabra con desprecio, «he oído historias preocupantes en el pueblo, que vives aquí, sola, con este salvaje y en tu estado». Su mirada descendió hasta el vientre de Elara y su sonrisa se ensanchó. «Me temo que tendré que informar al juez. Ese niño, sea de quien sea, no puede llevar el apellido Vance ni heredar un solo centavo de la tierra de mi hermano. Una mujer de tu moral no tiene derecho a nada». Cada palabra era un latigazo, un ataque calculado para destruirla públicamente, para convertirla en una paria sin defensa y quedarse con todo. Elara retrocedió un paso, con el rostro pálido pero la espalda recta, su orgullo la única barrera contra el veneno que él escupía. Fue entonces cuando Silas se movió. No fue un movimiento rápido ni agresivo. Fue el despertar lento y deliberado de una montaña que ha decidido cambiar su curso. Se levantó de la silla y el simple sonido de sus botas sobre la madera hizo que Marcus Vance se callara y lo mirara por primera vez. Silas salió al porche, interponiéndose entre Elara y su acusador, su enorme figura bloqueando la luz del sol invernal. No había ira en su rostro, sino una calma aterradora, la calma de un hombre que ha visto lo peor del mundo y ha tomado una decisión final. Miró a Marcus, no como a un rival, sino como a un insecto molesto. Luego se giró ligeramente para mirar a Elara, y en sus ojos había una súplica silenciosa, una pregunta que no necesitaba palabras. No estaba actuando por una promesa a un muerto. Estaba luchando por la vida que tenía delante. Con una voz grave y clara que cortó el aire helado y llegó hasta el último rincón del claro, Silas habló. «Esta mujer es mi prometida», declaró, y la palabra sonó extraña y poderosa en sus labios. «Y el hijo que espera llevará mi nombre». Marcus Vance abrió la boca para protestar, pero se quedó sin palabras cuando vio lo que Silas hacía a continuación. Con sus manos ásperas y torpes, Silas se metió la mano bajo la camisa y sacó el camafeo de plata deslustrado. Luchó por un instante con el cierre oxidado, un cierre que no se había abierto en más de una década. Con un pequeño chasquido se abrió. Dentro, el pequeño retrato de una mujer joven lo miró por última vez. Silas no dudó. Le tendió el camafeo abierto a Elara, y su voz se quebró por primera y única vez. «Esto guardaba la vida que perdí», dijo, con una sinceridad que era tan desnuda y cruda como la propia montaña. «Tú eres la vida que quiero construir». Elara miró el camafeo en la palma de su mano. Luego levantó la vista hacia el rostro de Silas. Vio las cicatrices, el dolor, la soledad de años grabada en cada arruga,
pero también vio una verdad inquebrantable, un hombre que había renunciado a sus fantasmas para reclamar un futuro. Marcus Vance, al ver la escena, comprendió que había perdido. No había nada que pudiera hacer contra una verdad tan sólida. Murmuró una maldición entre dientes, se subió a su caballo y se marchó sin mirar atrás, derrotado no por la fuerza, sino por un acto de honor que él jamás podría entender. El ara cerró la mano sobre el camafeo, sintiendo el frío del metal. No hubo lágrimas ni palabras de amor, simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, y dio un paso hacia atrás, volviendo a cruzar el umbral de la cabaña. La puerta se cerró suavemente, dejando el frío fuera y sellando un pacto que ya no se basaba en deudas ni secretos, sino en la elección de dos almas rotas de sanar juntas.